pues fue tras ver que durante tantos años había una necesidad de reducir las emisiones. El proyecto SIX es un esfuerzo colaborativo. Nuestro objetivo, desarrollar y optimizar una tecnología innovadora contra el calentamiento global. Concretamente, nos referimos a la captura y almacenamiento de dióxido de carbono. El dióxido de carbono, o CO2, es una molécula ampliamente conocida debido a su papel central en el cambio climático. Es el principal gas de efecto invernadero producido por actividades humanas y su aumento en la atmósfera es la principal causa del calentamiento global y la acidificación de los océanos. Incluso con la implementación de tecnologías limpias y renovables, seguirán existiendo fuentes de emisión de CO2 que son difíciles de eliminar, como la producción de acero y cemento. La parte principal del proyecto son unos materiales llamados zeolitas, que lo que hacen es capturar vapor de agua y dióxido de carbono del aire. Dejan pasar nitrógeno y oxígeno como si no estuviera. Y esto es lo que hace que podemos seleccionar el dióxido de carbono de la atmósfera y atraparlo. Y luego, aplicando calor a este material, lo liberamos y lo redirigimos a unos contenedores donde luego podemos realizar distintos procesos con él. Podemos disolverlo en agua y hacerlo reaccionar con rocas basálticas, que son bastante abundantes aquí en Canarias, el subsuelo de rocas basálticas, y formamos minerales como la calcita, que es calcio prácticamente. Y luego eso ya se queda almacenado ahí permanentemente, no vuelve a la atmósfera. Las principales fuentes de emisión de CO2 en Canarias son la industria, la energía y el transporte. Por lo que, a pesar de que nuestro proyecto es una primera prueba experimental, el desarrollo de una planta de captura y almacenamiento de carbono no solo ayudaría a mitigar las emisiones de CO2, sino que también fomentaría el desarrollo económico de la región, haciendo de Canarias uno de los principales líderes en tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. Gracias al programa Ingenia, hemos sido capaces de entrar en una red de contactos que nos ha permitido que varias personas ajenas a lo que hacemos nosotros nos hayan podido aportar de diferentes formas. Además, hemos sido capacitados con diferentes formaciones en aspectos de redes sociales, implementación de logos, que nos ayuda a que nuestra marca sea más visible. Es por esto que este tipo de proyectos es tan importante, porque ayuda a que personas como nosotros, que somos más de a pie, podamos alcanzar nuestros objetivos. Hola, buenas tardes. Yo soy Manuel Yeles Luis y venimos a hablarle de nuestro proyecto Captura y Almacenamiento de CO2. Y aunque cuando se habla de calentamiento global parece que suena algo cliché y se nos ha repetido por activa y por pasiva de que tenemos que reducir las emisiones, la realidad es que esto ya no es suficiente, porque aunque todos los seres humanos desaparecieran e instantáneamente se dejaran de emitir gases de efecto invernadero, la Tierra seguiría calentándose durante los siguientes siglos debido a las emisiones que se han emitido desde la revolución industrial hasta hoy, y porque la Tierra tiene un límite de CO2 que puede eliminar mediante ciclos de carbono. Es por esto que surge como solución la captura y almacenamiento de CO2 de forma artificial. Y hemos implementado un sistema a escala de laboratorio que hace esto mismo, siendo los pioneros en Canarias. Para que no parezca que les estoy hablando en chino, primero les voy a explicar lo que significa ppm. ppm significa partes por millón. Por ejemplo, 280 ppm de dióxido de carbono significa que si tenemos 1 millón de moléculas, 280 van a ser de dióxido de carbono. Entonces, ahora con esto que sabemos, les voy a contar que las concentraciones de dióxido de carbono han alcanzado niveles sin precedentes en la historia humana. Comparado con la concentración preindustrial de 280 ppm, la concentración de dióxido de carbono alcanzó en 2023 alcanzó 421 ppm, que es un máximo histórico para la humanidad. Este crecimiento es más rápido que cualquier cambio natural observado. Además, los modelos climáticos actuales estiman que si alcanzamos los 450 ppm, lo cual estamos nada más a las puertas, la temperatura media global tiene una alta probabilidad de aumentar en 2 grados, lo que muchos expertos consideran el punto de no retorno. Es por ello que necesitamos reducir las concentraciones de CO2 en la atmósfera a unos niveles seguros. Estos son de 350 y 400 ppm.
Entonces, si queremos ir a lo más seguro, tendríamos que reducirlas a 350 ppm y para ello necesitaríamos capturar 150 gigatoneladas de dióxido de carbono de la atmósfera, eliminarlas completamente. Como hemos visto en el vídeo, les hemos enseñado el sistema de captura que hemos creado a escala de laboratorio. Estas consisten en unas solitas dentro de un tubo, a través de las que pasan gas con CO2. Ahora mismo están pasando unos frascos con las solitas para que las podáis ver más de cerca. Y estos son unos materiales microporosos, son unas bolas muy pequeñas y aunque parezcan compactas, están llenas de aire porque son realmente huecas, están llenas de túneles que facilita que pase el aire a través de ellas. Y estas zeolitas capturan el dióxido de carbono, se queda pegado en su superficie, lo que posibilita que este material pueda ser usado para la captura de dióxido de carbono. Entonces, nosotros lo que hacemos es que pasamos una mezcla de gas con dióxido de carbono por la entrada del sistema y a la salida sale sin dióxido de carbono. Y para optimizar estos sistemas utilizamos estas curvas, llamadas curvas de ruptura. Como vemos, al inicio, la concentración a la salida del sistema es prácticamente cero, porque todo el material está capturando todo el dióxido de carbono. Pero a partir de un punto empieza a crecer gradualmente hasta la concentración inicial. Esto es porque las zeolitas en un punto se van saturando, se llenan y ya no pueden capturar más. Nuestro objetivo es obtener en la gráfica esta que la forma de la S sea lo más estrecha posible. Eso significa que el ciclo de carbono es lo más óptimo posible. Aquí les enseñamos un resultado experimental que tuvimos capturando dióxido de carbono de aire ambiental. Lo que hacíamos es pasar a un ritmo de 1 litro por minuto, aire de la calle, y estuvimos capturando durante 1 hora y media. Al inicio, durante los primeros 1000 segundos, capturamos todo el dióxido de carbono presente en el aire. Luego, gradualmente iba aumentando hasta los 5000 segundos aproximadamente, que se saturaron las zeolitas. Para esto solo usamos un lecho de 2 milímetros, así que imaginad lo que se podría conseguir con un lecho más grande a escala real. Este es otro resultado que hicimos, en el que no usamos aire de la calle, sino que usamos CO2 puro. En este caso, construimos un lecho de 30 centímetros mucho más grande y estuvimos durante aproximadamente 100 segundos pasando dióxido de carbono puro y las zeolitas capturaban todo ese dióxido de carbono. Así que este material puede ser usado no solo para capturar dióxido de carbono directamente de la atmósfera, sino también para emisiones industriales. Pero este es solo el primer paso. Nosotros nos hemos centrado en la parte experimental, pero nuestro siguiente paso sería obtener la financiación necesaria para construir un prototipo de captura de dióxido de carbono a escala real. Sería un prototipo modular, lo que permitiría una escalabilidad. Pero la captura no es solo el primer paso. Cuando lo capturamos necesitamos recuperarlo. Para ello se calienta el material en torno a 100-300 grados y recuperamos CO2 puro y concentrado. Este dióxido de carbono, para almacenarlo nos hemos fijado en lo que están haciendo en Islandia actualmente, que desde 2014 han almacenado 100.000 toneladas de dióxido de carbono aprovechando un proceso natural llamado carbonatación mineral, en la que disuelves CO2 en agua, se forma agua carbonatada y la inyectas bajo tierra. Y durante un proceso de 2 años, esta agua carbonatada reacciona con los minerales bajo tierra, las rocas basálticas, formando calcita. Y ahora les vamos a explicar por qué Canarias tiene un gran potencial para realizar este mismo proyecto aquí. Debido a la geografía volcánica de Canarias, disponemos de una abundancia de rocas basálticas que emplearíamos, como ya hemos explicado, para el almacenamiento de CO2. Además, al disponer de un clima tan equilibrado como el nuestro, a diferencia de Islandia, que a lo mejor no pueden tener la planta funcionando siempre debido a los cambios climáticos extremos, nosotros tenemos la ventaja geológica y la ventaja del clima que permitiría a la planta operar 24 horas, 7 días a la semana. Además de esto, también tendríamos que combinar nuestro sistema con una fuente de energías renovables, como podría ser la que se está tratando de implementar ahora en Canarias como la eólica marina, para así, de tal forma que podamos encontrar un equilibrio entre el CO2 que capturamos, sin ser nosotros los que emitamos CO2 al tratar de capturarlo. Pero aunque todo esto suene muy esperanzador y de color de rosa, tenemos que enfrentarnos a diversos retos que pueden suceder, sobre todo en la parte de almacenamiento, o sea, en la parte de almacenamiento donde podríamos tener que enfrentarnos a diversas cosas. Por ejemplo, la generación de actividad sísmica.
el hecho de inyectar agua carbonatada al subsuelo implicaría más presión y posible rotura en las rocas, por lo que tendríamos que tener un monitoreo que siempre esté vigilando la diferencia de las presiones debajo de la tierra para que esto no sucediera e inyectar, aparte de analizar en qué suelo es más viable hacerlo, inyectar de forma gradual esta agua carbonatada. Luego tenemos intrusión de CO2 en los acuíferos, el cual puede producir que aumente la acidez del agua o que entren metales pesados a esta concentración, por lo que buscaríamos fronteras geológicas naturales que impidieran este paso, aparte de un monitoreo constante del agua para que antes, durante y después del proceso siempre se esté vigilando de que la calidad sea la misma. Luego tenemos el impacto en la superficie y el uso de la tierra. Al igual que pasó al principio con los molinos eólicos, surgió un gran impacto social debido a que pues, el paisaje había cambiado mucho y las personas tenían una gran preocupación por eso, y además que la tierra también se emplea para la agricultura y las reservas naturales, por lo que nuestro objetivo sería buscar tierra que ya ha sido industrializada de antes o que tenga algún grado que haya sido degradada de alguna forma, y comenzar un proyecto piloto en alguna de las islas menos densamente pobladas y con más extensión para comprobar la viabilidad del proyecto. Luego, como mencionó mi compañero Luis, necesitamos grandes cantidades de agua en las cuales vamos a inyectar el CO2 y luego inyectarla bajo tierra, por lo que nuestra solución sería extraerla desde el fondo de la tierra, grandes cantidades de agua prácticamente ilimitada de agua de mar, para no tener que emplear agua dulce de la superficie. Y como tenemos que monetizar este proyecto de alguna forma, porque a pesar de que las intenciones son buenas, pues hay que producir, podemos vender créditos de carbono. Eso significa que nosotros emitiríamos certificados a diversas empresas que han financiado la captura de cierta cantidad de CO2 y esto les sirve a esas empresas para equilibrar sus emisiones o para cumplir regulaciones ambientales o también para simplemente mejorar su imagen. Luego podemos hacer asociaciones con industrias de tal forma que podamos instalar las propias plantas dentro de estas industrias, que dentro de esta industria esté capturando el propio CO2 que están emitiendo. Luego, después de haber almacenado el CO2, es posible recuperarlo y, por ejemplo, venderlo para uso industrial, como pueden ser refrescos o cervezas que siempre necesitan CO2. Y para finalizar tendríamos patentar nuestro propio sistema. El hecho de patentar nuestro propio sistema facilitaría que podamos podríamos vender licencias de uso de tal forma que sería una fuente de ingresos sin que tuviéramos que reinvertir en infraestructura. Simplemente con otras personas, con otras empresas que quieran poner plantas de CO2 en cualquier otro sitio, podrían implantar la nuestra al nosotros haberle vendido su licencia. Y esto generaría varios impactos sociales en Canarias, como por ejemplo la creación de puestos de trabajo, que como se sabe pues es una gran preocupación que la gran dependencia del turismo que tenemos, y una planta de estas dimensiones en Canarias necesitaría de ingenieros, personal de construcción o incluso de mantenimiento. Además de mejorar el desarrollo local, pues esta planta generaría más gasto en los comercios locales, produciendo su desarrollo. Canarias aumentaría el liderazgo en sostenibilidad, puesto que de contar con nuestra propia planta patentada aquí en Canarias, y como ya expliqué anteriormente, de poder patentarla y el hecho de que empresas internacionales puedan usarla, nos estaría incorporando entre los líderes que se manejan entre esta tecnología. Y además, como siempre estamos siendo bombardeados con noticias de medio ambiente, de cambio climático, el hecho de que nosotros estemos directamente haciendo algo para mitigarlo es algo que puede ser esperanzador para la sociedad y de alguna forma dar tranquilidad a las personas. Muchas gracias.